que yo veo un paralelo bien semejante. No es que la sociedad civil también son un centro de estudios muy limitado al ciudadano, probablemente no quería un sistema más garantista, oral, querría que si uno hace una encuesta estuvieran todos presos. Y en el fondo se llega a un sistema donde el Mercosur también, yo creo que, no sé si sea un buen ejemplo en que la sociedad civil, no sé cuáles son esas reformas donde la sociedad civil está empujando con esa fuerza. Bueno, la reforma procesal penal es un ejemplo clarísimo. Pero a mí me parece que también es parecido a la ley de transparencia, no es que la sociedad civil haya pedido... O sea, lo que yo he dicho es que claramente hubo dos organizaciones muy claras, que fue Paz Ciudadana y CPU, con distintas fuentes de financiamiento, que en el total desconocimiento del Estado, sin preguntarle al Estado, desarrollan no solo la reforma procesal penal, se desarrolla ahí, se creó las bases de la Academia Judicial, por ejemplo. Y se la entrega al Estado, o sea, ahí yo veo con mucha claridad un rol determinante. O sea, si en esa sociedad civil no habríamos tenido reforma procesal penal de la forma que o habría demorado mucho más, porque se entregaron estudios, se hizo investigación, se entregaron estudios, se hicieron seminarios, se trajo a Binder, etc. A mí me tocó viajar a Argentina justamente a conocer cómo lo había hecho el ministro Leónidas Lanián, el ministro de Justicia de Menem. Fui a Córdoba, donde ya el sistema existía hace más de 50 años, ya esa época. O sea, se produjo conocimiento técnico orientado a entregarle al ministerio. Bueno, eso para mí es claro. Acá yo no veo eso. Hay un hito importante que se menciona poco, en mi opinión, se valora poco, que es justamente, como mencionaba Moisés, la ley de probidad, que se publica el 14 de diciembre del año 1999, 3 años antes que la ley mexicana. Entonces, eso algo revela, o sea, no le quitemos mérito. O sea, el primer país en Latinoamérica que introduce un derecho de acceso a la información pública y un recurso judicial para hacerlo efectivo es Chile. Llega el año 99, o sea, cuando termina el gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Yo hasta ahí no veo a la sociedad civil por ningún lado. Lo digo con todo respeto, corríjanme, pero yo no lo veo. O sea, el derecho de acceso a la información en Chile, el derecho de es producto de la voluntad estatal, es producto de la voluntad del presidente de la República, que llama a la comisión de ética, le da 100 días escasos para que, y entre las muchas cosas propone esto. 5 años después ley. Bueno, ese es el hito central, eso es lo que marca el antes y el después. Con todo lo que se le pueda criticar esa ley, con todo lo que se puede decir, en realidad la crítica a la ley, más que a la ley, en mi opinión, la crítica ahí va a cómo reaccionó la administración del Estado, que utilizó una frasecita de la ley de base que decía que cada órgano público debía dictar un decreto diciendo qué actos, por vía excepcional, debían ser secretos. Obviamente lo que pasó fue que todo se pasó, digamos, la regla general, pusieron todos los actos, la regla general pasó a ser el secreto, y ahí hubo ese dictamen de Contraloría, que eso sí me parece muy central. Eso sí me parece, de nuevo, un elemento del Estado. ONGs que van a pedir ese dictamen. No lo piden, no lo hace la Contraloría. Está bien. Si igual yo que la Corte Interamericana. Enrique, yo lo que quiero, mi propósito no es desacreditar a la ONG. Mi propósito es poner en su justa medida el aporte de ese actor. ¿En qué área? En el área técnica. Y en lo que hace la ONG, por presentar recursos, hacer uso de los recursos legales, eso yo no lo estoy desconociendo. Pero el Contralor podría haber rechazado la petición. Y había allí un incumplimiento flagrante a la ley. Y eso es lo que genera finalmente la reforma constitucional del 2005, que la única manera de cortar esta cuestión es que lo pongamos en la Constitución. Entonces, yo creo que la distinción que yo hago es muy clara. Una cosa es la construcción de voluntad política, que tiene que ver con esa inercia inicial, tiene que ver con la reacción de las instituciones que buscan atacar, digamos, la corrupción. Veo a las ONGs, digamos, que participan a partir, con posterioridad, con mucha claridad, a partir del año 2004, 2005. El proyecto Gasmuri y Larraín es de enero del 2005. Y se potencia finalmente con la indicación sustitutiva de la presidenta Bachelet de diciembre del 2006. Ese proyecto se tramitó en un año.
Eso fue gracias a que había un consenso político, más que técnico, porque si lo técnico habría que preguntarle a Carlos Carmona, pues si Carlos Carmona fue el que redactó la indicación sustitutiva en un plazo, si es que no lo tenía redactado desde ya, bueno, habría que preguntarnos cuál fue el aporte de las ONG a la CEPRES, digamos. Si yo no estoy diciendo que no, pero no lo veo. Yo veo que eso se armó ahí. Entonces, creo que el aporte de la ONG, o de más que de la ONG o de la sociedad civil, de alguna ONG y dentro de la ONG a una élite luchada técnica, como tú bien dices, está dado a un nivel técnico. Van a las comisiones, a mí me consta, yo participé en varias de ellas, van a las comisiones, hacen sus aportes, hacen sus observaciones, hacen un contrapunto. A mí me parece valioso, rescatable. Hay publicaciones en la prensa, es decir, hay aporte, pero reitero, sobre la base de una voluntad política que ya estaba creada. O sea, y me atrevería a decir que podría no haber habido ninguna intervención de las ONG y la ley habría salido igual. O sea, habría salido la ley, tal vez de menos calidad, eso yo lo compruebo. Entonces yo creo que son dos niveles distintos como operan la cosa. ¿Bien? Hay tengo dos palabras pedidas y hay como manifestación de voluntad de diálogo. Son las 7:13, habíamos quedado de cerrar a las 7. Propongo que hagamos estas dos palabras concisas, en el buen sentido de la palabra, que significa breve y preciso. Una palabra y hagamos una muy breve, digamos, última ronda de contra preguntas. Juan Pablo, Cristóbal y Carlos. Bueno, yo ya dije que estaba en desacuerdo con vos, así que no voy a insistir en eso. Pero sí estoy de acuerdo en que había un derecho de acceso a información pública en el 99, pero lo que no había era un derecho fundamental de acceso a información pública. Y ahí está un aporte y una distinción no menor en el comportamiento del Estado. Quisiera, en todo caso, referirme a este supuesto consenso técnico. Yo creo que no hay consenso técnico, lo que también es algo que debiéramos revisar. Porque la reforma de la Constitución del 2005, el artículo segundo, inciso octavo, es un artículo que fue una respuesta política violenta del Congreso frente al tema del abuso de la discrecionalidad administrativa en la ejecución de la resolución de reserva. Atendida el hecho de que no avanzaba el proyecto de ley, pasó rápidamente una reforma constitucional y el Estado de Chile quedó literalmente, y voy a poner esta palabra entre comillas para el récord, en pelota. Porque a nivel constitucional quedó el principio de transparencia y quedó sin una protección que le permitiera básicamente regular la reserva. El incentivo, por tanto, desde el punto de vista legislativo se dio vuelta. Ahí era un tema de tiempo de cuando se abría la ley de acceso a información pública. Ahora, en concreto, también en la discusión de la ley, no nos olvidemos que la discusión se hace solamente en la comisión mixta, porque ya había pasado los dos trámites en un proyecto remitido por el Ejecutivo, donde todos los actores que estábamos presentes, lo que más queríamos cuidar era el aspecto fundamental de esa ley, que era un consejo autónomo. Eso es lo que estábamos cuidando, porque yo diría que ese fue el gran logro, porque lo que estaba detrás de las políticas de probidad y de transparencia, con todo el tiempo que tienen también de parte del Estado, era básica institucionalidad de control público interno, básicamente, y hubiera sido otro tipo de órgano. Lo nuevo, lo distinto, que ahí sí está el aporte de la sociedad civil, clarísimo, en materia de construcción de un derecho fundamental, es la creación de una entidad autónoma. Y ahí hubo una discrepancia, te recordarás que el primer proyecto de ley, la primera indicación que manda la presidenta, a quien hay que reconocerle todo el mérito, y gracias por recordarlo, Rafael, en ese ámbito, mandó un consejo donde el director ejecutivo era nombrado por la presidenta. Y ahí lo que la sociedad civil hizo, y me recuerdo ahí con transparencia, trabajamos en conjunto en ese ámbito, fue poner, mire, esto no puede ser, eso fue una discrepancia de fondo. Y ese fue un punto que se ganó, y se ganó también gracias a los medios de comunicación que entendieron la importancia de poner un órgano autónomo que estuviera detrás. Ahora, dicho eso, lo cierto es que no hubo discusión y no hubo consenso técnico en los demás aspectos del proyecto de ley. Y lo estamos viendo ahora, cuando tenemos un procedimiento por escrito del Consejo, cuando tenemos problemas en las notificaciones, cuando tenemos un problema de comunicación con la CEPRES y con su comisión de probidad, y cuáles son las competencias de ellos, y cuáles son las competencias nuestras, cómo nos estamos intercambiando opinión,
cuando tenemos un conflicto abierto con el Contralor que nos dicta dictámenes, donde establece dictámenes de un sentido y otro. Entonces, realmente la discusión técnica no se dio, se priorizó básicamente un sustrato, que fue la creación de un órgano autónomo, y creo que todos entendimos eso, y ahí está el gran consenso de país, básicamente. Y lo demás se ha ido viendo en el camino, y ahora estamos viendo las discrepancias, las dificultades técnicas que tiene el nuevo proyecto de ley que se mandó por el Consejo. Trata de entrar en un diálogo en esa materia, pero tenemos muchísimos problemas. Entonces, en realidad no hubo discusión en 8 meses. Lo que tratamos todos los actores fue: saquemos adelante esto, cuidemos un órgano autónomo, que eso le hace bien a Chile, y todo ahí nos alineamos. Pero lo demás es lo mismo. Las causales de la reserva, lo mismo. Preferimos no discutirlas por eso, porque si hubiéramos entrado en detalle como otras legislaciones, la inglesa u otra, alargábamos el proyecto, no teníamos tiempo, y la presidenta teníamos que cumplir con ella en el sentido de que esto tenía que estar implementado antes de su mandato. Todos los actores se alinearon a eso. Perdona, yo creo tengo un agregado a esto. Yo creo La palabra la tiene Pastor. ¿Hasta cuándo? perdón, disculpa, ¿Lo anoto? yo no sé, yo no quiero discutir con Rodolfo toda la historia para atrás, digamos, y lo desarrolló, no fue Carmona. Y el trabajo en eso, que se nos ven con Santiago Cuantas Flores, que también lo digo, el sustento técnico estaba hecho por Felipe y por Cristian Aguilar, que habían estado trabajando un proyecto en el área, digamos, agarrando insumos de otros, pero sí, de transparente no era el experto en hacer información, pero en esa comisión lo fue. Y de ahí salió. Y de ahí se agarró rápido el asunto, pero esa idea no nació del Ejecutivo, eso me consta. Tampoco estaban los centros técnicos a propósito de la Puntada de Oro que habían estado en la reforma del Estado en 2003, no estaban. Y siguen no estando. Este fue un tema que el aporte técnico fue hecho, por decirlo de una forma, por actores secundarios que no habían participado antes. O sea, si tú ves el CEP todavía, el acceso a información no le interesa, expansiva. Es decir, las universidades se suben, tal vez salvo algunas clínicas públicas, pero la universidad es un actor que se suma ahora, digamos, ahora la aparece en el grupo de actores con algún conocimiento de este tema era muy reducido, era muy chiquitito. Y yo creo que en eso concuerdo con Pablo que la gran clave del éxito en la aprobación es que había un cierto, no un consenso, un acuerdo técnico como uno podría decir, de lo sustancial en el detalle de la discusión, sino que más bien una confluencia de intereses en que había que sacar esto y sacarlo pronto. Porque la ola duró poco, digamos. O sea, el 2008 ya llegó la crisis económica y la gente se fue por otro lado. Y yo creo que aquí todos los proyectos, con el permiso Felipe, tienen poca perspectiva de salir, el resto de los proyectos hasta que pase algo nuevamente que abra la ventana, digamos. Entonces, hubo una cierta confluencia que había que sacar y sacar lo sustancial. Con el lobby eso no funciona así, digamos. Sí, claro, puede ser que desde el punto de vista, por ejemplo, mío, lo sustancial no estaba asegurado, digamos, pero siempre hubo discusión, ¿será mejor tener algo Mahoma o no tener? Ese siempre fue. Aquí lo básico salió y se echó para adelante. Sí, otra gente quería un órgano autónomo de rango constitucional. La pelea se perdió al inicio y no se siguió insistiendo. Salió un órgano independiente, ¿no? Pero salió. Carlos. Justamente lo que se acaba de comentar refleja o da el preámbulo a lo que quiero afirmar. Cuando hablo de consenso técnico, estoy hablando justamente del consenso previo que se formó antes. Esta coincidencia entre este consenso de palabras con Pablo y este consenso técnico previo, como fórmula aplicable canónica a cualquier tipo de creación de institucionalidad, es lo que permite que esto pase muy rápido. Que se acepte sin ninguna dificultad que sea autónomo, que sea de nombramiento parlamentario, etc. Lo que quería referirme ahora es que hay por lo menos otros dos aspectos dentro del consenso, en el cual justamente se terminaron imponiendo en esta solución, pero que a la hora de analizarlo se analiza poco. En primer lugar, el consenso técnico es implacable de que el control financiero y de recursos lo hace la Dirección General, en donde la autonomía no se entiende como independencia.
Hoy día el Consejo de la Transparencia no es un órgano independiente, sino que es un órgano autónomo. Y ese es un distingo fundamental a la hora de crear ley. Eso hoy día casi no se discute. Los problemas que tienen hoy día ustedes es justamente con eso. Porque hoy día ustedes tienen una opinión respecto al ámbito presupuestario, donde dice que está más déficit, cumplir eficientemente las funciones que son los encargados, necesitan. Yo soy profesor acá. El otro Juan Pablo. Sí, el otro. El maestro de mañana. Tengo un problema de personalidad severo. Necesitamos 500 millones más y la dirección de presupuesto que incorporó dentro del proyecto de ley esta norma que también es canónica en todo ámbito, incluido el Ministerio Público. La autonomía no es independencia, no es global, no lo discute con el actor, no lo discute con el Congreso, a la gringa, sino que lo discute con quién, con el Poder Ejecutivo. Lo cual es muy singular y marca una frontera que es de difícil definición al momento de decir somos realmente autónomos. ¿Somos realmente autónomos? No. El ámbito global de lo que eso significa. Y el segundo consenso, extremadamente importante, que se le da poco énfasis, es el hecho de que acá la participación ciudadana se define exclusivamente por el ámbito de los nombramientos de los consejos, es decir, por recurrir de vez en cuando al Parlamento que sigue de generación democrática, y hasta ahí llega la participación ciudadana. El modelo en el cual los fines, es decir, los objetivos de la institución, que se reflejan en metas de gestión, estímulo económico y control financiero, finalmente se hace dentro de la parte del Ejecutivo. No hay ninguna solución que abandone esta idea aristocrática o política en la cual aquellos que son nombrados a partir de eso se hacen dueños de soluciones del estilo comité. Hoy día el control del cumplimiento de los PMG lo hace una institución pública, en el ámbito de transparencia. ¿Qué hace el control de los PMG? ¿Por qué no podríamos formar un órgano con participación ciudadana que establezca si efectivamente los ciudadanos estamos de acuerdo en que ese PMG se ha cumplido? ¿Por qué no podría ser? Pero dentro de la dinámica y del consenso, eso está inhibido, porque eventualmente eso significa desorden, significa gente no preparada. Hay una renuencia a hacer entrar a otros actores, incluidos aquellos que participaron dentro de la dinámica de generación de la ley. Pregunta provocativa: ¿por qué no podría estar Moisés, o Cristóbal, o Rodolfo, o Rafael? Nombra apellido Bartolomeo en un comité que analice, asesorado obviamente, pero que analice si efectivamente la institución cumplió o no cumplió la meta de gestión que se propuso. No es relevante. Entonces, en ese sentido, justamente nos hallamos dentro de una dinámica de transición en la cual todas las áreas de trabajo en las cuales instituciones necesitan hacer un control transversal de una política pública, me refiero a FERNAM, CONADI, la reciente legislación ambiental, transparencia, se encuentran más de uno. Y es muy difícil poder hacer este control y a su vez dar cuenta de ámbito de participación ciudadana. No en la generación de la ley, y hasta ahí no llegamos, no en el control de un determinado proyecto de ley vía web, sino participando activamente de la gestión de la institución. Mire, yo creo que esta discusión hace muy clara una cuestión que es relativamente obvia, que la importancia que uno le asigna a las cosas depende tanto desde el lugar desde donde uno estuvo. Y si uno estuvo en la sociedad civil, cree que su aporte fue fundamental, y si uno cree que está en el Estado, digamos, sin uno en el Estado, nada habría pasado. Yo sigo pensando que probablemente, usando el mismo ejemplo, Rodolfo, a diferencia de la reforma procesal penal, aquí la cosa es más variopinta. O sea, aquí sí hay un continuo relativamente diacrónico, de perfeccionamiento, donde hay más debate, sin la premura de la reforma. La reforma surgió en un contexto de crisis muy radical sobre el sistema de justicia, tanto que lo dice el ministro de la Corte Suprema. Entonces, de ahí se produce como una hecatombe, digamos, y además es muy curioso porque la ola duró 10 años. O sea, realmente es una cuestión muy rara, porque 10 años una ola para que tú hagas, le metas una defensoría, un ministerio público, una reforma constitucional, procedimientos. O sea, la ola en verdad fue una ola excepcional, de esas olas que ocurren, los surfistas lo dicen, hay olas que de repente tienen tales características que son maravillosas, ocurren una sola vez. Bueno, esa ola fue particular.
aquí la ola fue más corta, ha habido olas cortas. Entonces la ola dura y ahí uno mete, la ola del 94 duró un poquito y metiste unas cosas, la ola del 2006 duró y metiste otras más, una ola mejor. La ola del 2006 yo creo que duró menos. Pero todos sabíamos, todos los que estamos en esta mesa sabíamos que la ola era de corta duración, yo creo que eso sí lo teníamos clarísimo. Entonces, como lo que dice Cristóbal, si no aprovechábamos ahí de meternos con la tabla, no sacábamos nada. Y nosotros tres, que estábamos más Carlos, teníamos claro esa cuestión, o sea, que había que sacar, no quiero ser frívolo, pero quiero decir que de las otras reformas, claramente eran de un nivel de sofisticación y de tiempos que no salían. Y yo creo que nosotros teníamos claro que podíamos sacar la del OBI, la creación de la ley marco, la creación del consejo, 4 posibles, pero máximo. Y yo creo que nosotros tuvimos ese es el gran valor de haber tenido un análisis político, es decir, o nos embarcamos en esto, o en el fondo nos hacemos trampa en el solitario. Y teníamos una sociedad civil disponible, bueno, en fin. Yo creo que todo aquí, claramente me parece, no es por tratar de establecer ningún consenso, de que la cuestión fue mucho más palabreada público-privada, y donde todos fueron colocando espacios relevantes. Fíjate un espacio que me acuerdo que es una anécdota nada más. Me acuerdo el Starbucks de Isidora Goyenechea, donde estaba Juan Pablo Olmedo, Miguel Ángel Fernández y yo. Entonces Juan Pablo dice, ¿sabes que yo vengo hace tiempo insistiendo en la cuestión de la ley de acceso? Le dijimos con Miguel Ángel, y esa cuestión más o menos ¿cómo es? No, Juan Pablo dice, mire, estaba mirando unas legislaciones, pero habría que armar una cuestión seria, tengo la ley para ver, Miguel Ángel, ¿por qué no te armaré algo y lo palabreamos? Esto hace muchos años atrás, ¿no? Después viene todo el proceso, digamos, que relata Luis. Entonces yo creo que fue mucho más colaborativo, efectivamente, y nos aprovechamos de todas esas colaboraciones previas, creo yo. Ahora, lo que sí me parece que va a quedar pendiente, que al final era el interés de oro que nadie se lo pudo contestar, y este grupo fue poco funcional y dócil, digamos, a la pauta metodológica que él nos colocó, que sí me parece interesante. Yo quiero, con mi amigo Eolo, un tremendo trabajo. Y quiero además agradecerle públicamente, porque cuando estábamos en medio de la discusión de la agenda de transparencia y nadie en el Estado quería conversar conmigo, me cerraban las cuentas, no me contestaban los teléfonos, a Enrique le consta que no un decir, mucha gente no contestaba el teléfono. Si uno que estaba en la presidencia me contestaba el teléfono y me decía, Rafael, ten cuidado porque no te quieren mucho. Entonces es estrictamente cierto. Entonces, no, lo que sí quiero decir es que a mí me parece que cuando uno analiza la viabilidad de los consensos técnicos, hay una que nosotros hemos como orillado, y yo creo que Carlos la coloca un poco más en el centro del debate, y Juan Pablo lo mencionó muy bien también. El problema no es normativo, o sea, el problema no es la construcción de normas. América Latina completa tiene normas de acceso a información, no hay ningún país que se precie así como de ser un buen país que no tenga su ley de acceso. Ahora, el problema es si funciona o no funciona su ley de acceso. ¿Dónde está cualitativamente la diferencia? Bueno, hay muchos que no lo tienen, pero está bien. Pero Argentina es un caso, pero salvo eso. No, hay otros que muchos que no tienen. Entonces el punto es, el problema no es la normativa de acceso, el punto es cuando un país decide dar un salto cualitativo e institucional. Y nosotros dimos ese salto cualitativo e institucional con el Consejo. Esa es la verdad, yo creo que Juan Pablo tiene razón. El problema no es las causales de hacer, no, está disponible el Estado para generar un sistema de pesos y contrapesos de verdad, para que a una institucionalidad que todos los ciudadanos en general creen que es relativamente sana, que ha venido gestándose, como bien describe Silvana, de manera curiosa, con un Estado relativamente sano, pero con poca participación, con poco empoderamiento ciudadano. Las razones son múltiples, hay muchas hipótesis lanzadas por historiadores, pero el hecho es que el gran salto cualitativo lo dimos cuando dijimos que esto iba a ser un órgano que iba a gozar de razonable autonomía. Eso sí que me parecía que hacía toda la diferencia respecto al tema del control de la información, del acceso a la información, de los niveles de transparencia. Ahí está. Y ese modelo me parece que hay que conectarlo en la lógica de política pública con todo el debate de política pública previo sobre otros sistemas. O sea, Chile en algún momento de su historia relativamente reciente, de los últimos 10 años, comenzó a transitar por un modelo de reformas donde lo que se hace es instalar pesos y contrapesos dentro de la estructura de competencia del Estado. Pesos y contrapesos dentro del sistema de competencia del Estado. Fíjense, Ministerio Público para la persecución penal. En Alemania, en Estados Unidos, en México, depende del Poder Ejecutivo. Aquí lo autonomizamos.
el debate sobre quién fija las tarifas públicas del transporte. En todos los países lo fija el Ministerio del Transporte. Aquí creamos un panel para la fijación de las tarifas. El panel técnico autónomo del sistema de concesiones. El sistema de gerencia pública de alta dirección, autónomo también con nombramiento del Parlamento. El Consejo para la Transparencia, otro ejemplo más. Entonces, el debate de política pública respecto de los pesos y contrapesos dentro de la lógica del Estado, a mí me parece que en Chile tiene ese contexto. ¿Cómo elegimos a las autoridades que tienen poder? ¿Cómo las controlamos? Y ese modelo, yo lo que les quiero decir es que probablemente no habría sido tan sencillo de encontrar un sistema para esto si no hubiésemos aprobado una seguida de al menos 10 reformas institucionales donde el Parlamento en algún momento dijo, mire, es parte de una especie de etos colectivo consensual el que el Estado chileno es tan pétreo, tan impermeable, que ya no basta que se autocontrole con mecanismos de contraloría interna como se pensaba en el 94. Entonces lo que tenemos que empezar a instalar son mecanismos de control de autonomías dentro del sistema de la administración pública, no reformando la Constitución solamente, ¿no? Eso a mí me parece que es interesante ver, porque si tú te metes en un debate más en serio, hay muchos que te van a decir, yo no creo en eso, porque tú lo que estás haciendo es como destruyendo la estructuración del Estado tradicional. Lo que estás haciendo es instalando órganos que gozan de muy pocos niveles de soberanía en tomas de decisión muy relevantes, ¿no? Eso me parece a mí que nos quedó pendiente, porque yo creo que sin esos consensos parlamentarios previos, ¿por qué no salió tan fácil, entre comillas, que los parlamentarios de ese momento dijeron, ya, vamos a crear el Consejo y es autónomo, y se lo firmamos? Es porque ya teníamos en la tradición del debate parlamentario y de política pública en los últimos 10 años, 10 ejemplos de eso. Ahora, si tú le preguntas a gente, a actores, yo te digo actores relevantes, por ejemplo, si tú le preguntas a un Carmona te va a decir, bueno, no lo comparto seguramente. Así, yo no me gustan estas estructuras así. Tú conversas con un René Cortázar que ha estado trabajando en el debate de política pública, René me dice, yo no creo en estas cuestiones tampoco, hay una falta de confianza en el Estado. Finalmente instalas niveles de desconfianza. Y otros te van a decir, es el único mecanismo a través del cual tú le puedes imprimir dosis de aire fresco, digamos, a la estructura de un Estado que, si bien no tiene altos niveles de corrupción, sí es muy poco permeable al diálogo, muy poco estructurado para la participación ciudadana, y eso sí genera condiciones de corrupción. Entonces tendrías que desarticularlo de esa manera. Yo creo que ese dato nos quedó un poco pendiente. ¿Sería esta conversación en todo caso igual para ratificarte eso? Cierra esta ronda en... Yo, solo una constatación, yo creo que igual hay una paradoja acá, que yo creo que efectivamente la sociedad civil, si no hubiera recurrido a la Contraloría, a la Corte Interamericana, hubiera probablemente, no hubiera empujado en parte que se tomara la opción de ir por este lado. Sí creo que, tal vez lo que dice Rodolfo, uno puede no dejar de sentir que aquí hablamos de la sociedad civil, ocurre que es un derecho de los ciudadanos, Pablo habló de un derecho de primera generación, perdón, un derecho fundamental, que se ve tercera generación y todo, pero la sociedad civil entendida ya como el ciudadano a pie, aquí no está. Tuvo en su comienzo, incluso hoy día el Consejo constata que todavía no llega, por lo tanto aquí hay una suerte también de cierto iluminismo, porque la sociedad civil que está actuando es una sociedad tremendamente sofisticada, culta, y el Estado también por ese lado está más bien entregando esto como una baza en medio de un momento crítico político, pero esa sociedad civil que uno pensaría que una reforma de esta naturaleza de alguna manera influyó, o sea, el consenso del Starbucks es una buena imagen, o sea, los que conversaron esto no es el ciudadano a pie, no es el que efectivamente uno pensaría que está ejerciendo. No es que uno esperaría, en principio, si pensar en las motivaciones de lo que es derecho de acceso, el que estaría aquí reclamando. Y ahí hay una cuestión pendiente, esto se instaló sin que tuviéramos un clamor ciudadano, eso es verdad. Y todavía en la implementación de esta política sigue habiendo ahí un tema. Por lo tanto, creo que también cuando hablamos de la sociedad civil tenemos que tener esa prevención. Sí, bueno. No, ¿quién está en contra? Pensé que había sentido Por favor, me parece que... No, voy a dejar planteado
para matizar la tesis de Rodolfo. Me carga que otros sean referentes a la misma. Segundo, para matizar, tú dijiste que no le hemos hecho caso a la pauta decía todo lo que hemos conversado. Un viejo argumentativo de Rafael. No leyó la pauta. Hay una Como tengo que ser breve, solo voy a decir los titulares. Yo matizaría, me parece que es una discusión tremendamente relevante y provocativa la tesis de Rodolfo. Pero yo matizaría visibilidad con eficacia. Yo creo que no necesariamente porque la sociedad civil o el rol de la sociedad civil no fue particularmente visible, necesariamente significa que la sociedad civil no tuvo un rol. Creo que efectivamente por el nivel técnico, sofisticación, los espacios donde la sociedad civil intervino en esta política, creo que efectivamente fue poco visible. No hubo un movimiento ciudadano. En Chile hasta hace pocos años no existían movimientos ciudadanos. Hemos visto fallos del Tribunal Constitucional que movilizan gente en la plaza de armas. Creo que ese es un cambio, un antes y un después. Entonces, a la sociedad civil chilena creo que en ese momento no era plausible pedírselo en general, con el enfoque general de movimiento ciudadano fuerte. Pero sí creo que la sociedad civil en algunas acciones muy específicas puede haber sido particularmente eficaz, sumándose la viabilidad política, la convicción política de las autoridades, etc. Pero también la viabilidad política y la oportunidad política se da en un cierto contexto que otros crearon. Yo creo que la sociedad civil tuvo un rol en crear ese contexto que hizo que esa decisión política tuviese significado. Regular otro ámbito o avanzar en restringir el poder del Estado en otra área probablemente no hubiera tenido una visibilidad, una importancia, una relevancia. Y yo creo que en eso sí la sociedad civil tuvo un rol. Ahora, lo único que puede resolver estos debates es la evidencia. Sí, pero... Y el segundo titular. Respecto al consenso técnico... Pero sin bajar el No, yo creo que el tema está vinculado con el rol de la participación, el tipo de participación de la sociedad civil. Yo creo que me sigue pareciendo plausible la tesis del consenso técnico, si bien no tengo los argumentos para ser irrefutable, pero consenso técnico no significa que haya habido un grupo de técnicos de distintas instituciones que se pusieron de acuerdo. Es que había un marco institucional básico con una regla establecida que podía haber sido rebatida y haber sido repostulada y planteada con visiones completamente distintas, que sí estaba. Era necesario tener un órgano autónomo que funcionara y eso era una condición fundamental para que cualquier ley de acceso a información pública, por eventualmente imperfecta que tuviese en otros ámbitos, era lo que la hacía viable, o lo que hacía que tuviese efectivamente un valor. Ustedes ven lo que pasa en la discusión del Instituto, lo que pasó en la discusión del Instituto de Derechos Humanos. La sociedad civil tenía consenso técnico sobre el modelo del Instituto de Derechos Humanos. Llegaron y estaban todos en contra. Aquí llegaron todos los actores de la sociedad civil a la discusión parlamentaria y estaban todos de acuerdo. Yo creo que a eso me refiero porque hubo una cierta visión respecto de un modelo institucional, dejando fuera los detalles de qué es lo que es mejor, parece que iban mejor, peor, causal. Pero ya el hecho de que las causales de reserva no hayan sido un gran debate, que era donde uno hubiera esperado que hubiese sido la gran controversia, no lo fue. A mí eso también es una indicación de un cierto, entre comillas, consenso técnico respecto de un modelo que a todo el mundo le parecía viable y necesario. Nosotros nos imaginamos que el Consejo de la Transparencia creía que tenía un mandato de legislar, eso sí nunca nadie lo creo. No, pero avanzamos un poco, Se agradece mucho, de verdad, a pesar de lo que dice Rafael Blanco, como muchas veces, digamos. Yo creo que esto fue una tremenda conversación en términos de clarificar cuáles son lo que uno puede llamar los meandros de una política pública, digamos, donde se juega en definitiva la definición de dónde se juegan, digamos, las grandes peleas de quién gana y quién pierde en una política pública. Aparecieron temas que tienen que ver con los detalles, pero también con tesis más generales que me parecen súper iluminadoras. La lógica de cierto iluminismo, yo creo que marca un modo de hacer las políticas públicas en Chile, que es un iluminismo democrático que hay que estudiarlo para saber cuál es la eficacia o no que tiene, en definitiva. Yo creo que ese puede ser el aporte de este estudio, ese iluminismo democrático.